Bendecimos su santo nombre. Él es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Seamos todos y cada uno de nosotros bienvenidos a esta casa del Señor, que hemos dicho de que esta casa es la iglesia, soy de Cristo. Así es de que seamos bienvenidos todos los que estamos aquí. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias le damos al Padre, le damos al Hijo, le damos al Espíritu Santo. También le damos gracias a los hermanos, amigos que se nos conecten allí, ya sea en la mañana, en la tarde, de mediodía, a la hora que usted tenga tiempo, a ese momento usted va a poder escuchar de la palabra del Señor. Así es de que sea bienvenido, amigo, hermano, familia, todos. Bendecimos el santo nombre del Señor Jesús. Poderoso es nuestro Dios. Así es de que sin más preámbulo vamos a ir de una vez a la palabra del Señor, ahí en el libro de San Mateo 3. Bendito sea Dios. Santo, te adoramos, te bendecimos. Y vamos a leer el capítulo, desde el 1 vamos a leer. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Bendito sea Dios. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre buen Dios, te damos gracias en esta hora por tu gran amor, por tu bondad, por tu gracia que tú has tenido para cada uno de nosotros, Señor. Te adoramos, te hemos adorado con alabanzas de jubileo, con alabanzas de adoración, y te pedimos, Espíritu Santo, que de la misma manera mantengas tu oído inclinado hasta este lugar, tu mirada inclinada hasta este lugar, oh Padre Celestial. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú dirigiendo, Señor, cada palabra, cada palabra que vamos a estar escuchando, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti damos gloria, a ti damos honra por siempre y para siempre. Amén. Amén. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dijimos, ¿verdad? Y por qué no seguirle dando gracias. Imagínense, como decía la alabanza esa, ¿verdad? Qué bonita alabanza, bendito sea Dios. Esta cosa me da exactamente en el ojo. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Gracias, Papito Santo. A ti damos gloria, a ti damos honra. Gracias, el Señor me lo bendiga. Y esta noche vamos a estar leyendo bajo el tema Dimensiones del Evangelio. Y es que hay muchas dimensiones del reino de Dios, del Evangelio de Dios, ¿verdad? Pero esta noche solo vamos a estar viendo unas pocas, porque pues la palabra del Señor es infinita, ¿verdad? Y es que hay verdades ocultas allí detrás de cada palabra que leemos, como esa que leímos ahorita, que muchas veces las podemos pasar por alto, y si no las escuchamos bien, si no las escudriñamos bien, no vamos a poder obtener el jugo, el abstrato, como se diga, el jugo, mejor voy a decir yo para más fácil, de cada una de ellas. Perdón, y muchas veces nosotros nos pueden enseñar de la Biblia, nos pueden enseñar de la iglesia, nos pueden enseñar de todo tipo de palabras, nos pueden enseñar de cómo ser libres, ¿verdad? Del pasado, y muchas cosas que nos pueden enseñar, pero muchas veces nosotros dejamos a un lado el mensaje que Jesucristo quería transmitir por medio de su palabra, ¿verdad? Porque Jesucristo, Él predicaba, pero Él no predicaba iglesia, Él no predicaba otras cosas más que Él vino aquí a esta tierra a predicar una cosa, y esa cosa, lo que Él vino a predicar a esta tierra,
es acerca del reino de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos eso. ¿Por qué? Porque Jesús, Él mencionó muchas cosas, ¿verdad? La iglesia, yo anduve buscando y solamente la mencionó una sola vez, o dos veces tal vez, pero una en el libro de Mateo 16, 18. Fíjese, es una de la única vez que yo considero de que Jesús mencionó la palabra iglesia, que es cuando le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Verdad? Esa fue la única vez que Jesús habló acerca de la iglesia. También habló en Mateo 18, 17, pero bajo otro tópico, ¿verdad? Allí Él estuvo diciendo, este es el momento en el que si alguien ha cometido un problema, si ha fallado, vamos a decir así, ha violado una de las reglas acerca en la congregación, ¿verdad? Dice de que cada cosa tiene que ser en una reunión por 2 o 3 personas para llamarle la atención a esa persona. Pero si ésta no entiende o no quiere aceptar el error, entonces se le dice a la iglesia. Pero era otro tópico el que él estaba usando, Jesús allí. Pero Él, si ustedes leen, o si leemos mejor dicho, desde Mateo todos los evangelios, Él en la mayoría de ocasiones solamente habló acerca del reino. Jesús, dicen los que saben de que aproximadamente Él habló 50 veces, otros dicen que 60, otros dicen que 126, pero la verdad nos vamos a quedar con 50 veces, porque es la que más entiendo yo, que Jesús habló acerca del reino. Imagínense, habló 50 veces del reino de Dios y una sola vez habló de la iglesia. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que la iglesia no salva a nadie, la religión no salva a nadie, la denominación no salva a nadie, sino que lo que salva es Jesús, su palabra, el reino de Dios, ¿verdad? Entonces imagínense, Jesús estuvo aquí después de haber resucitado, ¿verdad? Después de haber resucitado, Él estuvo aquí en la tierra con sus discípulos. Dice la Biblia de que estuvo 40 días. Imagínense usted y yo, 40 días del tiempo de antes. En aquellos tiempos los días eran largos, muy largos eran los días. Hoy, aún cuando yo era niño, ¿verdad? Lo que más o menos, porque aunque usted no lo crea, un día yo fui niño. Y entonces, cuando yo era niño, eso fue hace un par de décadas, ¿verdad? Ay, Dios mío, décadas ya. Entonces, en ese tiempo yo me acuerdo de que eran largos los días. Yo sentía que los días eran súper largos. Pero hoy estos tiempos, yo he podido platicar con algunos jóvenes, niños, y ellos dicen de que el tiempo se les hace bien cortito. Y es verdad. La Biblia dice de que en los últimos tiempos, dijo Jesús, los tiempos serían acortados. Así es de que no nos extrañe a nosotros que un día nos levantamos, ¿verdad? Y de repente ya es la hora del almuerzo, y de repente ya es la cena, y otra vez acostarnos, y así van los días, rápido, rápido. Entonces, imagínense, Él estuvo 40 días, de esos días que fueron largos, Él estuvo con sus discípulos. Entonces, ¿pero qué es lo que Jesús estuvo haciendo con él? Imagínense que Jesús, no se podía de ir de esta tierra todavía sin antes seguirles enseñando a sus discípulos acerca del reino, el reino de los cielos. Jesús, Él pasaba por algún lugar, y siempre que Él pasaba por algún lugar, siempre de allí Él predicó, Él dijo parábolas completas acerca del reino. El reino de Dios es semejante a, y ponía el ejemplo. Y entonces, y
Y muchos, ¿verdad? Muchos cristianos hoy en día no estamos enseñando acerca de, hablamos de Jesús, pero no hablamos de las cosas que Jesús habló. Y es importante de que nosotros aprendamos y hagamos que prediquemos lo que Jesús predicó en esta tierra. Imagínense, entonces, Jesús, ¿verdad? Cuando Él vino aquí a la tierra, Él no vino a competir con ninguna religión. Estaban los sumos sacerdotes, estaban los fariseos, los escribas, estaban los del Sanedrín, gente muy estudiada, ¿verdad? De que ellos decían de que vivían bajo la ley que Dios le dio a Moisés. Y entonces, pero Jesús no vino a competir con ellos. Él no vino tampoco a poner ningún tipo de denominación. Él solamente vino a hablar acerca del reino. Él vino a extender el reino de los cielos y establecerlo aquí en la tierra, en nuestras vidas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver, ¿verdad?, de que Jesús ese el propósito con el que Él vino a esta tierra, a traer el reino de los cielos aquí en la tierra, extenderlo para con nosotros, para con usted, para mí, ¿verdad? Entonces, miren qué tremendo, ¿eh? Y entonces eso es bien hermoso, porque cuando nosotros venimos a Cristo, dice el libro de Apocalipsis, de que Él a nosotros nos hace reyes y sacerdotes. Mire qué importante es eso. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que es el Evangelio, lo que Jesús vino a hacer, Él vino de allá de donde estaba con el Padre, se hizo hombre y vino a darnos a nosotros un reinado. Luego dice que nos vino a hacer a nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, cuando nosotros hablamos acerca de Dios, algo sucede. Cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor, ¿verdad?, le pedimos de todo corazón, el cielo se abre para nosotros. Y cuando nosotros venimos y le adoramos por medio de la alabanza, por medio de la adoración, ¿verdad? Dice la Biblia de que aún ángeles vienen a este lugar, y aquí hay ángeles en este lugar. Usted no los puede ver, yo no los puedo ver, pero ellos aquí están. Asimismo, el Espíritu Santo está aquí. Él dijo que donde 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría, ¿verdad? Entonces, Él está aquí con nosotros. Entonces, Jesús predicaba y enseñaba. En esos 3 años y medio, casi Él en todo, como vuelvo y repito, habló acerca del reino. Solamente del reino. Entonces, imagínense allí, vamos allí al libro de San Lucas. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Lucas 11. Aquí encontramos una historia muy importante para nosotros como creyentes, como cristianos, ¿verdad?, que somos de la palabra del Señor. Entonces, como yo les decía, de que Él vino a traer el reino a nosotros. Y entonces un día estaba Jesús orando, dice allí, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Mire qué tremendo. Eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, porque acuérdese que cuando Él ya finalmente se fue para el cielo, Él nos dio una promesa a nosotros. Se la dio a los discípulos, obviamente, pero para que nos llegara aún a nosotros, porque nosotros en realidad no teníamos parte en esta salvación tan santa, no la teníamos. Ninguno de nosotros, aquí podemos decir en América, todo América, el continente americano, nosotros no teníamos parte en esto. Pero gracias a que un día, dice la Biblia, de que Jesús vino a los suyos, pero más los suyos no le recibieron. Entonces, allí en ese versículo, dice de que nos está enseñando a nosotros que gracias a que ellos no le recibieron, entonces nosotros
como le hemos recibido, somos bienaventurados, o sea, somos muy bien bendecidos. Somos, ¿por qué? Porque sin verle, creemos en Él, ¿verdad? Entonces, imagínense, dice de que un día Jesús estaba orando y vinieron los discípulos y le dijeron, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista les enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús, mire qué bonito lo que les dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y allí entramos al punto número 1. Ese es el punto número 1, que dice de que el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo allí? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es decir, que las cosas que pasan allá al río, allá en el cielo, la voluntad que se hace allá en el cielo, esa misma que venga a la tierra. Si allá hay voluntad buena, esa misma va a venir aquí en la tierra. Entonces, por eso es necesario de que nosotros, pero mire esta versión lo que dice, Padre, en la versión Nueva Traducción Viviente dice, Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera, Padre, que siempre sea santificado tu nombre. Mire, es muy importante que nosotros oremos de esa manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre. Y dice, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino, el reino allá arriba, venga pronto, dice esta versión. Que tu reino venga pronto. Mire qué importante es eso, que nosotros le pidamos al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Qué es lo que nosotros podemos entender? Decimos de que la voluntad que está en el cielo también se lleve a cabo aquí en la tierra. O sea, es decir, que Él está enseñando allí que las cosas que se manifiestan allá arriba en el cielo, esas mismas se vengan a manifestar aquí en esta tierra. Y que las cosas que se manifiestan allá arriba, hay muchas cosas maravillosas que la Biblia nos enseña a nosotros en el mensaje del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjese que nosotros podemos ver que en las parábolas de Jesús, Él habla, Él iba caminando tal vez con sus discípulos, y iba por el camino y miraba una viña, y ya de allí Él sacaba una parábola y decía, el reino de los cielos es como las viñas del campo, y empezaba Él a explicar qué era eso. Veía a un hijo pródigo y veía a un hijo pródigo que se iba de la casa, y empezaba Jesús a decir, el reino de los cielos es como un hijo que abandonó su casa, y empezaba a Él explicar todo en la parábola. Él ocupaba parábolas completas para explicar cómo era el reino cómo es, mejor dicho, el reino de los cielos. Él pasaba por el camino y miraba semillas, y Él decía, el reino de los cielos es como la semilla, como una semilla, y mencionaba y empezaba a explicar acerca de qué eran las semillas. ¿Se acuerdan? La semilla que cayó, dice la Biblia que hubo una semilla que cayó en el camino, ¿verdad? Esa semilla son los que oyen el mensaje, pero no lo entienden. Esas personas, está hablando de personas, pero él puso la parábola de semilla, que cuando una semilla cae en el camino, son las personas que oyen el mensaje, pero no lo entienden. Son las personas que el mensaje llega hasta su corazón, pero que viene el enemigo, que el Señor lo reprenda y arrebata esa semilla de ellos. Hablaba también y seguía caminando y encontraba semillas, dice, donde habían piedras, pedregales allí, rocas, ¿verdad? Y dice de que son las semillas de aquellos que perciben el mensaje de inmediato, lo reciben, pero como no echan raíces profundas,
¿verdad? No dura mucho tiempo. Y yo he visto eso de que cuando una plantita nace sobre las piedras, poquito dura, se pone bien bonita y de repente se va muriendo. Entonces, es aquel tipo de personas que cuando apenas entran en un problema o son perseguidos o se burlan de ellos a causa del evangelio, tropiezan y caen. Miren, es tremendo porque si la semilla que cayó en las piedras, si usted y yo no nos protegemos y no somos de la buena tierra, y esa semilla que el Padre siembra en nosotros y cae en las rocas, apenas viene alguien y se burla de nosotros, y allí dice de que inmediatamente tropieza y cae. En el principio, cuando nosotros recién habíamos aceptado a Cristo, teníamos amistades muchas, ¿verdad? Entre comillas. Pero estas amistades, cuando empezaron ellos a darse cuenta de que nosotros éramos cristianos, se empezaron cuando nosotros nos íbamos, hacían fiesta, ¿verdad? Y nosotros nos íbamos del lugar, cuentan los que quedaban ahí, que se burlaban de nosotros, que nosotros éramos cristianos, que nos habían lavado el cerebro, que nos habían lavado el coco, ¿verdad? Cosas por el estilo, se burlaban de nosotros. Pero gracias a Dios nosotros no fuimos de esa semilla que cayó donde estaban las piedras, donde estaban las rocas. Y también él hablaba acerca de las semillas que caían entre los espinos, que son aquellos que oyen la palabra de Dios, pero pronto ellos mismos quedan desplazados, ellos mismos se alejan. A veces cuando las riquezas, cuando las preocupaciones vienen las enfermedades, estos son aquellos que cayeron entre los espinos, los que no producieron ningún fruto, no producen ningún fruto. Pero también hay de las semillas aquellas que cayeron en buena tierra, y estos son aquellos que representan que de verdad oyen y entienden el evangelio. Y de esos somos nosotros, de esos son ustedes los que nos están escuchando por medio de las redes, ¿verdad? Que cae la semilla allí, pero como cae en tierra fértil, frondosa, así, una tierra bien vitaminada, ¿verdad? Dice de que empieza a echar frutos al 20, al 30, al 100 por uno. Imagínense, producir frutos al 100 por uno. Yo me fijo cuando yo siembro una semillita de pepino y me da un montón de pepinos, que ese pepino tiene otro montón de semillas adentro. Imagínense que así somos nosotros, así es usted que nos está escuchando ahí por medio del Facebook, ¿verdad? Entonces, ¿y dónde encontramos todo eso que estoy diciendo? Lo encontramos en Mateos 13, 19 al 23. Mateos 13, 19 al 23. Si alguien lo tiene, me lo lee. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Ajá, ese es usted, mire, ese soy yo, los que escuchamos la palabra, ¿verdad? Y entonces vamos a dar frutos. Y así mismo Jesús continuaba su camino y iba allí por el camino, ¿verdad? Y entonces si veía que a alguien se le caía una moneda, y de allí de esa moneda
sacaba otra parábola donde dice de que en Lucas 15, más adelantito, poderoso nuestro Señor Jesús, del 5 al 10, Lucas 5, 10. Sí, Lucas 15, perdóneme que estoy mal. Lucas 15 del 5 al 10, mire lo que dice. Vamos a leer del 4. ¿Qué hombre de vosotros tienes? 5. Y cuando la encuentra, es 6 yo creo. Ay, Dios santo. No, aquí está en el 8. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrar la dracma, o sea, es decir, una moneda? Y sí, a nosotros cuando perdemos algo, no hombre, movemos cuánta cosa por querer encontrar eso que hemos perdido. Y entonces, y Jesús a nosotros nos empieza a enseñar de ese tipo de parábolas, haciendo Él como poniendo ejemplos de lo que es el reino de Dios. Y entonces, ¿por qué? Porque imagínense, si nosotros vemos los puntos, ¿verdad?, de los tipos de evangelio que hay, entonces podemos ver de que el primer evangelio habla de arrepentirse, cuando nosotros nos arrepentimos, y luego habla del reino de los cielos. Entonces, fíjese, cuando una persona en Lucas 15 del 4 ahí mismo, del 4 al 7, entonces sí estaba bien hace un ratito. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? O sea, Él siempre ponía esos ejemplos para que nosotros entendiéramos, o para que los discípulos en aquel entonces entendieran qué era, a qué compararemos el reino de los cielos. O sea, ¿qué quiere decir para nosotros en nuestro tiempo ahorita, en el tiempo que estamos viviendo? ¿Qué es para nosotros el reino de los cielos? Es lo que nosotros hacemos día a día. Buscar su presencia de Él, buscar su presencia, buscar de su palabra hasta encontrarlo. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros entendamos y aprendamos qué es el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús? Él vino a esta tierra y habló mucho acerca del reino de los cielos. Yo pienso de que Él lo hizo para revelarnos a nosotros lo importante que es entender, lo importante que es no solamente el mensaje, sino que el reino de los cielos quede en nosotros, impregnado en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque Jesús, eso es lo que enseñaba. Mire, Él no predicaba, pero Él enseñaba acerca del reino de los cielos. Entonces, cuando Él vino a esta tierra, ¿verdad?, Él siguió hablando acerca del reino una y otra vez, ponía uno y otro ejemplo para venir Él a establecer. Él vino a establecer, no otro libro, sino que vino a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. ¿Por qué? Porque son dimensiones que Él estableció para nosotros en este tiempo. Primera dimensión del Evangelio, arrepentirse. Segunda dimensión del Evangelio es presentarnos a nosotros el reino, presentarnos a nosotros una salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas en nuestra mente, hay cosas que las tenemos que ir sacando de nuestro corazón, de nuestra mente, ¿verdad? Porque hay mire, la iglesia tradicional, si usted le habla a alguien que dice que pertenece a la iglesia tradicional, lo primero que le va a decir tristemente es de que no, porque sus padres, su bisabuelo, su tatarabuelo y quién sabe cuántas generaciones ellos pertenecieron a la iglesia tradicional. Entonces, esos son los paradigmas que debemos de romper en cada uno de nosotros,
paradigmas que nos enseñaron a nosotros desde que éramos niños. No, mira, tú tienes que ir a esta iglesia, tú tienes que pertenecer a esta religión, tú tienes que creer en esto. No, Jesús cuando Él vino aquí, Él vino a dejarnos a nosotros, a que a nosotros entendiéramos cuál es el reino, cuál es la verdadera palabra de Dios. Él mismo dijo en Juan 14:6, dijo, ustedes quieren saber la verdad, yo soy la verdad. Ustedes quieren saber cuál es el camino, yo soy el camino. Ustedes quieren saber cuál es la vida, yo soy la vida. Por medio de mí, solamente por medio de mí, dijo Jesús, podrán ver al Padre. Es la única manera. Entonces, nosotros le hablamos y le predicamos la palabra a una persona así, ellos tal vez nunca van, pero solo a causa de que sus ancestros pertenecieron a la iglesia tradicional, solo por eso ellos dicen de que ellos pertenecen a esa religión. Y no es así. Esos paradigmas se tienen que ir rompiendo, porque eso es precisamente lo que Jesús vino a quitar, a romper aquí en esta tierra. A quitar, yo pertenezco a tal iglesia, yo pertenezco a tal religión, yo pertenezco aquí, yo pertenezco allá. No, nosotros, Él dice que nos hizo reyes y sacerdotes, que nos ha dado un reino que está ya preparado para nosotros. Entonces, nosotros, eso quiere decir, ¿quién gobierna un reino? ¿Verdad que un rey? Un rey, y un rey, él no tiene que andarle dando explicaciones a nadie de una decisión que va a tomar. Él simplemente la ejecuta, dice, esto se hace y se hace, ¿verdad? No es como un gobierno, que un gobierno tiene que estar diciendo algo y si otros lo aprueban, está bien, y si no, no. Entonces, un rey, Jesús es nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Y Él vino a predicar acerca del reino, Él vino a enseñarnos acerca de cosas celestiales que nosotros vamos a conocer un día. Pero para eso nosotros tenemos que tener una ciudadanía allá en aquel reino. Y la ciudadanía, eso es Jesús. Él nos da la ciudadanía. Y nos da la ciudadanía de una manera tan fácil. Todo lo que tenemos que hacer es, ¿qué decía la primera dimensión? Arrepentirnos. Juan el Bautista cuando vino, él vino a predicar arrepentimiento. Él les decía, arrepiéntanse. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, arrepentirnos de todos nuestros pecados, y entonces desde allí ya nosotros estamos recibiendo una ciudadanía celestial allá en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa arrepentidos? Arrepentidos, arrepiéntanse. ¿Qué significa? En el griego significa metanoia. Y esto significa transformación profunda de corazón y mente. A manera positiva, no a manera negativa, sino a manera positiva. En nuestro lenguaje sería renovar nuestra forma de pensar. Y entonces Él aquí nos explica a nosotros que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos arrepentimos de nuestros pecados de todo corazón, en ese momento el reino de los cielos se acerca a nosotros. Es decir, Jesús se nos acerca a nosotros. Mire qué tremendo. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Entonces, nosotros, ¿verdad? El reino de Dios, para nosotros, aunque es invisible, porque es invisible el reino de Dios, ¿verdad? Pero aunque sea invisible, nosotros podemos ver que lo que no se puede ver, nosotros podemos ver las cosas de lo que hace, lo que es invisible para nosotros. Por ejemplo, si vemos un enfermo, ¿verdad? Y esta persona pide sanidad y esta persona es sanada, ahí es donde nosotros vemos que lo que no podemos ver, lo invisible, lo vemos hecho.
Entonces, allí es donde vemos el reino nosotros de Jesús. Vemos que un endemoniado es libre de los demonios y entonces allí vemos las cosas que Jesús hace. Sí, espero estarme dando a entender. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros entendamos que aunque no podamos ver el reino de Dios, porque es invisible, ¿verdad? Pero eso que es invisible se nos hace visible cuando vemos las cosas que Jesús hace. ¿Por qué? Porque hemos visto cuánta cosa nosotros. Hemos visto gente que tenía duro su corazón, pero duro así como una roca, y Jesús se lo convierte en corazón de carne. Aleluya. Un corazón sensible. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando esa persona reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es en el único momento que el reino de Dios se le es revelado a esa persona. Entonces, eso a nosotros nos llevaría al otro punto, a la otra dimensión, mejor dicho, el evangelio de poder de la salvación. Mire, ese evangelio, cuando nosotros los cristianos muchas veces, aún siendo salvos, muchas veces no creemos que seamos salvos. ¿Por qué? Porque a nosotros ya nos han preguntado a veces, nos dicen, ¿cuántos son salvos? Y todos levantan la mano. Pero cuando dice, ¿qué pasaría si Jesús ahorita mismo viniera? ¿Cree que se salvaría? Y ahí bajan los amenes. No, nosotros tenemos que creer que desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, desde ese momento entró en nosotros el evangelio de poder de salvación. Mire lo que dice Romanos 1:16. ¿Qué dice Romanos? Hoy sí lo voy a dejar a ustedes que me ayuden porque creo que solo yo leo y necesito participación. Aquí es donde entra en nosotros el otro evangelio, la otra dimensión. Aquí entramos a la otra dimensión del reino de poder de salvación. ¿Qué dice? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. ¿Verdad? Aquí es donde entra la otra dimensión del evangelio. Dice, el poder de salvación. Mire, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, con todo nuestro corazón, y lo confesamos públicamente que Jesucristo es nuestro Señor, entonces allí es donde venimos nosotros a ser salvos. Y por eso es de que nosotros proclamamos que no nos avergonzamos del evangelio. Así nos digan que estamos locos, así nos digan que aquí que nos han lavado el cerebro, como nos decían al principio, cualquier cosa que digan que estamos locos, no nos avergonzamos del evangelio. ¿Por qué? Porque dice ahí que es poder de salvación. Mire, esa es otra dimensión. El evangelio del reino tiene varias dimensiones. La primera, arrepentidos. Arrepiéntanse, decía. Arrepiéntanse. Y luego dijimos que el otro era ¿qué? El reino de Dios. Porque el reino de Dios se nos ha acercado. Cuando nosotros nos arrepentimos, el reino de Dios se acerca. Pero aquí este versículo nos está diciendo que no nos avergoncemos del evangelio porque es poder de Dios para salvación. O sea, que aquí no está hablando de ninguna religión, no está hablando de ninguna denominación, no está hablando más que solamente que el reino, el poder de Dios, el poder del el evangelio que es poder de Dios es para salvación. Imagínense qué tremendo.
Entonces, allí donde nosotros tenemos que, cuando en nosotros viene la salvación, cuando a nuestras vidas llega eso, entonces nosotros empezamos a dar frutos de arrepentimiento, a dar frutos del Evangelio, a dar testimonio. Mire, yo le pudiera dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Yo no era digno ni siquiera de poder hablar así frente a alguien. ¿Por qué? Porque era una persona que no se merecía una salvación tan santa. Pero Dios, Él siendo tan misericordioso, Él extendió su mano y fue allí a sacarme de lo más sucio, de lo más vil, y desde allí me sacó, ensució su mano tan maravillosa, tan limpia, tan santa, la ensució y me sacó de ahí para darme un puesto, un lugar, para darme, dice el libro de Apocalipsis, hacerme rey y sacerdote. Mire las cosas que Dios hace. Y desde el momento que esa salvación poderosa viene a nuestra vida, nosotros empezamos a ser diferentes. Y muchas veces a causa de que en allá a lo más profundo de nuestro corazón sabemos eso, no queremos ser cambiados por Él. No queremos dejar nuestra vieja manera de vivir. No queremos dejar aquellos gustos que a la carne le gusta. No queremos dejarlo. ¿Por qué? Porque desde el momento que nos hablan de Jesús, pareciera que hacemos una barrera así. ¿Por qué? Porque no queremos dar ese paso del arrepentimiento. No queremos ser salvos, vaya. Todo el mundo dice, dice, sí, yo creo en Jesús, yo voy a ser salvo. Mire, cualquier persona cree en algo. Y eso en realidad, creer, dice la Biblia, mire, yo creo de que voy a ser un poco duro, pero dice la Biblia de que aún los demonios creen y tiemblan. Y eso no los hace salvos a ellos. Lo que nos hace salvos a nosotros es arrepentirnos, confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Eso nos hace salvos. Y nunca podemos nosotros decir de que no estoy listo para dar ese paso. No, es que nunca lo va a estar. Nunca. Nadie va a estar preparado jamás. Usted puede venir a Cristo tal y como usted está, tal y como usted es, porque Él es el que lo va a ir moldeando. Él va a ir quitando las cosas que no le parecen buenas a Él y va a ir poniendo de Él en usted. Él va a venir poniendo de Él en mí. Entonces, Él es el que hace la obra, no nosotros. Nosotros podemos predicarle la salvación, pero el Espíritu Santo es el que se encarga de hacer el cambio en su vida, de hacer el cambio en mi vida. ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir a usted qué hacer o qué no hacer. No. Yo lo único que le puedo decir es que Jesucristo le ama y que en Él hay salvación. Es lo único que puedo hacer. Y puedo orar por usted, pero yo no le voy a decir, mire, no vea esto, no haga lo otro, no tome, no cualquier cosa. No es mi trabajo. El trabajo mío es ofrecerle la vida eterna por medio de Jesucristo. Y Él, cuando usted de verdad, todo lo ha buscado, todo lo ha probado y se ha dado cuenta que no ha podido, no ha encontrado, si usted viene a Cristo y le entrega su corazón, mire, no necesita estar preparado para venir a Cristo. No necesita, nadie lo va a estar nunca. Las iglesias están llenas de gente enferma, gente que no merecía ser salva. Nadie lo merecía. ¿Por qué? Porque el pecado nos alejaba del Señor. El pecado nos aleja del Señor. El pecado, decíamos la vez pasada, que tan fácil nos envuelve. Ese es el que nos aleja del Señor. Pero si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nos arrepentimos, dice de que Él es fiel y justo en perdonar
todos nuestros pecados. Aleluya. Entonces, si nosotros hacemos ese paso de fe, porque todo lo hacemos por fe, no lo hacemos porque lo hemos visto a Dios, no lo hemos visto a Dios, todo es por fe. Y por fe suceden unas grandes cosas, maravillas. Mire esta persona que le está hablando aquí, por ejemplo. ¿Quién diría de que yo un día iba a estar hablando del Evangelio? Ustedes verán, bueno, algunos me conocen de mi familia, porque sé que están ahí. Mi familia me conoce quién fui yo. ¿Quién diría de que un día yo iba a hablar del Evangelio? ¿Sí o no? Jamás. Pero ustedes que me conocen, ustedes se pueden dar cuenta del poder de la salvación que hay en Cristo, porque me transformó a mí. Ustedes me conocieron, los que son de Salvador, mi familia, me conocieron quién fui yo. ¿Quién fui yo los últimos tiempos antes de venirme a Estados Unidos? Ustedes lo saben. Y Cristo me rescató. Aleluya. Cristo me sanó. Gracias. Y entonces mire lo que Él hizo de mí. Démosle gloria al Señor por lo que Él hizo, y por lo que está haciendo y por lo que hará. Porque esto no acaba aquí. Así es. Él siempre va a seguir quitando y poniendo, porque no hemos llegado a la perfección. El día que lleguemos a la perfección es porque ya no vamos a estar en esta tierra. Ese va a ser el día que vamos a estar ya en la perfección, cuando ya estemos allá con Él. Pero aquí dice la Biblia que el pecado que tan fácil nos envuelve. Mire, el pecado a nosotros, pero nosotros día a día estamos, Señor, perdóname. Señor, yo sé que te ofendí. Señor, yo hice esto. Mira, yo pensé aquello. Perdóname, Señor, día a día, momento a momento, viviendo eso es buscar la santidad, buscarla de esa manera, pidiéndole el perdón al Señor. Y dice la Biblia que Él es fiel y justo en perdonar. Que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que Él es justo. ¿Por qué? Porque Él fue el que clavó todos nuestros pecados en la cruz. Él lo hizo ahí en esa cruz. ¿Lo vimos? No lo vimos, pero lo leemos. Y como lo que dice la palabra de Dios, esa es la verdad. Por eso hablamos de la verdad. Entonces, Jesús dice de que quedó aproximadamente 40 días enseñándoles a sus discípulos. En las películas a nosotros nos lo muestran así como que murió, lo golpearon, murió, lo enterraron y resucitó al día siguiente. Bueno, en las películas, o al tercer día dicen unos, ¿verdad? Ahí al tercer día resucita, inmediatamente llega a una cena donde están todos los discípulos y ya al otro episodio ya se está yendo para el cielo. Pero no, 40 días de aquellos tiempos, puede que hayan sido unos 2 meses de estos tiempos, ¿verdad? Como sea, 40 días, son 40 días. Imagínense a Jesús enseñándonos 40 días a nosotros. ¡Wow! Tremendo, porque gracias a que Él estuvo enseñándoles acerca del Evangelio, del poder de la salvación, del poder del arrepentimiento, del poder del reino, a los discípulos. Es así como luego en el libro de Hechos leemos de que Pedro, que no sabía de letras ni nada de eso, dice de que solo con que él pasara por un lugar, los enfermos se sanaban, pero era por la presencia que había en Pedro. Era la presencia que había en Pedro la que hacía eso. Entonces Jesús una y otra vez nos muestra muchos ejemplos. Allí en la palabra de Dios, en los evangelios, en los 4 evangelios, Él nos enseña, ¿verdad? Nos pone muchos ejemplos. ¿Qué son ejemplos? Las parábolas. Las parábolas que Jesús utilizaba para enseñarnos a nosotros hoy día acerca del reino. Entonces, eso es para que nosotros pertenezcamos al reino de Dios. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que dejar atrás. Tenemos que dejar atrás muchas veces, mire, le voy a decir esto, aún hasta la familia. Hay familia que no quiere nada de Dios y cuando nosotros venimos a Cristo, nos empiezan a señalar, a decir, ya te lavaron el cerebro, ya hicieron esto. Pero mire, la familia tampoco da salvación. La salvación es personal y de cada uno de nosotros. Yo soy el que decido ser salvo, sí o no.
Eso se llama libertad, lo que muchos conocemos por libre albedrío. Es libertad de poder opinar y hacer lo que nosotros queremos. De usted depende si usted quiere o no. Es una decisión que usted mismo la puede tomar. Mire, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque al mismo Abraham en el libro de Génesis 12:1, vamos a ir allá. Génesis 12:1, ya casi termino. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Génesis 12:1. Mire, a este hombre, Jehová, Dios, le dijo, ¿verdad? El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tus parientes y a la madre de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Imagínense, deja tu parentela, dice otra versión, y a la casa de tu padre. O sea, muchas veces Dios nos va a pedir a nosotros que nos alejemos de todos aquellos que no nos permite que nosotros seamos salvos. Que nos alejemos, aún si Jesús dijo en alguno de sus parábolas, dijo, el que no deje padre y madre y siga y tome su cruz y siga en pos de mí, dice de que no es merecedor de una salvación. Entonces muchas veces vamos a tener que dejar amistades, muchas veces vamos a tener que dejar parentela, familia, por tal de seguir a Cristo, si es que nosotros de verdad queremos esa salvación. Pero hay otra dimensión, y esta es la última que le voy a mencionar, y está en el libro de Apocalipsis 14:6. Vamos todos allá, por favor. Libro de Apocalipsis 14:6, y me lo leen, por favor. Poderoso es Dios. Y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamarla a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. Amén. Mire lo que dice la versión Reina Valera, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio ¿qué? Eterno. ¿Dice eso esa versión? Este dice, llevaba la eterna buena noticia. Ok, pero mire lo que dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Mire qué tremendo, evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, que también hay un evangelio eterno, hay una salvación eterna. Allá arriba se va a estar predicando un evangelio eterno. Dice de que cuando la nueva Jerusalén descienda sobre esta tierra, van a haber personas a las que se le va a tener que predicar. Dice de que va a haber tribus, naciones, lenguas y pueblos a las que se les va a predicar el evangelio eterno. Y yo me preguntaba, dije yo, wow, o sea que vamos a predicar por una eternidad. Ya eso ya no estamos hablando de aquí, de estar en la tierra, no. Eso ya es estando allá, se va a predicar por toda la eternidad. Wow, eso sí está tremendo. Imagínense si nosotros vivimos batallando con el evangelio de la salvación, dudando muchas veces de que si somos salvos o no. Y ahora estamos hablando de un evangelio eterno. Eso sí que está maravilloso. Eso sí que me pone a pensar a mí, digo yo, wow, qué tremendo. Vamos a estar predicando por toda la eternidad. Así que si ustedes se duermen o se aburren de que yo les esté predicando aquí, imagínense esa gente que por toda la eternidad le vamos a estar predicando. Por siempre y para siempre la eternidad, algo que es infinito, que
no tiene fin. Todo el tiempo predicando. Así es de que es mejor que desde ahorita aquí, en esta tierra, nos vayamos acostumbrando a la predicación. Porque como le decía, si con la predicación, con el evangelio de salvación luchamos tanto, imagínense con el de toda la eternidad. Ese sí está más tremendo. Poderoso es Dios. Así es de que vamos a ir a Primera de los Tesalonicenses 1 del 4 al 10 y ahí terminamos en su totalidad. Porque conocemos, hermanos amados, que Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Mire cómo tenemos que nosotros recibir la palabra, en medio de que se burlen de nosotros, en medio de que nos critiquen, en medio de todo eso, tenemos que recibirlo con gozo, por medio del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros se ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, sino en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se extendió, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios verdadero. Bendito sea Dios. Le leo uno más y se pone sobre sus pies de una vez. Filipenses 3:20. Bendito sea Dios. 3:20. Dice: sí, hermano, ¿tengo yo algún provecho de ti en el Señor? Conforta, espérame que no sé por qué no me da el que quiero. Filipenses 3. Oh, bendito sea Dios. Aquí está. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Padre, buen Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, Señor bendito, por tu amor y tu bondad, por tu gracia, por quien tú eres, Señor. Mira, Dios mío, ayúdanos a entender, Señor, estas dimensiones, Señor, que tú nos has presentado en esta noche a cada uno de nosotros, Señor, reconociendo de que sin ti, sin tu Espíritu Santo no vamos a poder, Señor bendito, aprender más, aprender día a día. Así que reconocemos que necesitamos tu Espíritu, Señor amado, para enseñarnos, para mostrarnos toda verdad, todos tus pensamientos que tienes para con nosotros, Señor. Yo en esta hora bendigo a todos los que estuvieron aquí con nosotros, Señor. Bendigo a los que nos están viendo por medio o nos verán por medio de las redes, Señor, en el nombre de Jesús. Sean bendecidos desde aquí, desde allá. Si alguno de ustedes está enfermo, enviamos la palabra de sanidad, así como hizo aquel centurión que vino y le pidió al Señor Jesús que orara por su siervo, pero él le dijo también que no era digno de que entrara en su casa, y nosotros en esta hora le enviamos la palabra. Así como creyó aquel cinturón, así nosotros creemos que Jesús sana a los que están en casa, ya sea de cualquier enfermedad, cualquier nombre tenga esa enfermedad, la declaramos sana en el nombre de Jesús.
Poderoso es nuestro Dios. Te damos gracias, oh Papito Santo, Dios Todopoderoso, en esta hora. Creemos, Señor, que tu Espíritu Santo nos va a llevar a diferentes dimensiones, Señor. Asimismo a cada uno de los que nos escuchan, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Día domingo tenemos Santa Cena. Así es de que les invito a que únanse con nosotros a esta Santa Cena. Que allí desde su casa encuentre un pedacito de pan. Si no tiene jugo de uva, use aunque sea agua, lo que sea, utilice, pero lo vamos a hacer. Se lo pedimos que se una con nosotros a hacer memoria de Jesús. Eso es la Santa Cena, hacer memoria de Jesús.